y esto no lo he contado nunca, pero casi todos los niños a los que yo les daba clases, sus padres habían vendido sus empresas. Entonces yo aprendía cómo tratar con gente muy rica. Sin duda alguna no se necesitan 5 años de carrera o 4 años de carrera para ser ingeniero superior informático. Sin duda alguna, creo que posteriormente hacer másters ralentiza en lo importante. Gente que haya salido de 3Ditch y que haya montado su propia agencia, nadie. Bueno, os voy a contar una cosa que nadie sabe, solo sabe mi mujer. ¿Puedes contarnos un poco, bueno, a qué te dedicas dando pequeñas pinceladas? Porque luego durante la entrevista vamos a entrar más en detalle. Entonces, coméntanos así por encima a qué te dedicas y ahora entramos en preguntas más personales. Pues, a ver, soy el CEO de una compañía y soy consultor en desarrollo de negocios online, digitales, por internet, que sobre todo de carácter internacional para marcas pues de todo tipo, sobre todo marcas reconocidas. Y bueno, pues actualmente pues estoy en varios proyectos porque trabajo dentro de la compañía, pero tengo otras 2 compañías con las que normalmente dedico mi tiempo y dedico mi trabajo para poder hacerlo. Pues de esas compañías, luego en la parte de otras inversiones, si quieres nos comentas, Vale. si te apetece comentarnos, Sí. contarnos, ¿vale? Pero para poner a la audiencia un poco en perspectiva de cómo llega Andrés de España a 3Ditch, antes de llegar a 3Ditch, pues pasarías un proceso formativo, un proceso, la escuela tradicional. Cuéntanos un poco cuáles son tus pasos, si estudias, si no estudias, entiendo que sí. Sí, bueno, la verdad es que esto normalmente no lo cuento, pero fue un poco curioso el hecho de que, bueno, yo estudié en la escuela normal, hice la selectividad y estudié ingeniería informática. Y estudié ingeniería informática porque mi hermano estudiaba ingeniería informática y yo era muy bueno en matemáticas y en física, pero a mí los ordenadores no me gustaban nada. Entonces me metí en la carrera y efectivamente toda la carrera era de matemáticas y de física. Entonces me fue muy bien. De hecho, pero sí es cierto que yo siempre he tenido un carácter que luego se ha transformado en emprendedor, pero la realidad es que me aburro con facilidad. Es decir, eso le suele pasar a mucha gente que es emprendedora, que se aburre con facilidad. Entonces me fui a Suecia a estudiar durante la carrera y ahí un poco abrí el mundo de las posibilidades que tenía. De ahí empecé a trabajar en una consultora cuando acabé la carrera, que la acabé muy pronto. La consultora no me gustó porque al final, en aquella época, los ingenieros informáticos se dedicaban a entrar dentro de las empresas y a corregir los errores de los anteriores informáticos. Entonces era un rollo. Entonces, sinceramente, tardé bastante poco en salir de esa consultora y pues me dediqué a pensar a qué me iba a dedicar. Muchas de las cosas que mucha gente joven hoy en día nos comentan. Es decir, es que no sé a qué me quiero dedicar o no sé qué quiero hacer, ¿no? Pues yo tuve ahí cierto periodo de reflexión súper corto porque me puse a dar clases de matemáticas y de física a niños. Y esto no lo he contado nunca, pero esos niños eran normalmente de padres ricos. Normalmente casi todos los niños a los que yo les daba clases, sus padres habían vendido sus empresas. Entonces yo aprendía cómo tratar con gente muy rica. ¿Vale? Porque bueno. dentro de ese perfil. Al mismo tiempo, pues uno de mis ex profesores me llamó para ser profesor de la Universidad Miguel Hernández, porque estaban montando la universidad y yo había sido buen alumno. Entonces, con 23 años, era profesor de la universidad, asociado parcial, y trabajaba ahí muy poquito tiempo porque a los 3 meses, como yo me apunté al INEM, que antes funcionaba, pues me llamaron de un proyecto europeo para ser asesor de proyectos tecnológicos de un proyecto europeo que se llamaba Alicante Emprende. ¿Vale? Ese proyecto lo que me enseñó, básicamente, era algo que yo no conocía porque obviamente en la carrera no te enseñan a ser empresario ni te despiertan el espíritu emprendedor, ¿no? Pero yo en ese proyecto, aparte de asesorar tecnológicamente pues la viabilidad de algunos proyectos, hablo de hace mucho tiempo, estamos hablando del 2003, para que nos hagamos una idea, 2003-2004, aprendí a hacer empresas y eso fue lo que despertó el modelo, porque yo en cuanto terminé ese proyecto me despedí de la universidad y me despedí del ayuntamiento, porque era un proyecto del ayuntamiento, es decir, mi padre, que es médico,
me dijo que si estaba loco 2 veces, es decir, por irme de la universidad y por irme del ayuntamiento, y monté 2 empresas, una consultora de marketing y una consultora de negocios digitales, que era 3Dits. ¿Vale? Básicamente estaba basado en una necesidad, y es que los proyectos europeos todos necesitaban un portal web, necesitaban estudios de mercado, marketing, comunicación y desarrollo de estrategias de planificación y comunicación. O sea, que 3Dits, que ahora vamos a hablar más en detalle, nace de una necesidad que tú, o sea, que creas por un trabajo que... Correcto. Que al cual te citan, sí, apuntado en el INEM. Sí. Y de ahí nace tu empresa actual. A ver, yo vi la necesidad porque yo trabajé dentro de un proyecto europeo y necesitaban todo eso. Y entonces yo creé 2 empresas con 2 socios en cada una de ellas de forma diferente. O sea, a tope, ¿vale? Sí. A tope. Y entonces, como yo sabía cómo pensaban estos proyectos, lo que hacía era ofrecer los servicios tal cual iban a tener sentido. De ahí, obviamente, empezamos a trabajar y empezamos a hacer bastantes. Ambas empresas funcionaban, pero el día a día, pues al final, yo estaba en las 2. Entonces, el día a día, al final, ibas priorizando cuál era la que más funcionaba, menos funcionaba. Aunque las 2 funcionaron, me centré en la que actualmente es 3Dits, ¿no? Pero ahí enseguida salimos del sector público y empezamos a ver que nuestro valor o nuestro alto valor tenía que ver con los negocios digitales, es decir, con hacer dinero, básicamente, conseguir rentabilidad y funcionamiento. De hecho, no funcionamos nunca para administración pública porque como no está basado en la rentabilidad, claro, está basado en otros términos, pues no funcionamos. O sea, históricamente aquello fue nuestra... Fíjate que empecé todo en un sector que parece público y ahora totalmente no trabajo en nada para lo público. De hecho, nunca trabajo para lo público. Y eso es un poco el principio de cómo construyo eso. En ese proceso no habían, como hay ahora, tantas formaciones externas o posibilidades de formarse. Sí que existían máster, he hecho un máster en ESADE, de negocios, pero más por llenar una necesidad de que yo no estudié empresariales y saber más de temas financieros o temas de inversión o temas que tenían que ver con el personal o con la gestión de recursos humanos, etcétera, etcétera. Bueno, en este periplo, porque no lo he dicho, pero mi empresa tiene 20 años. Entonces, claro, es importante saber que hemos ido construyendo un modelo que ahora mismo es muy, muy estable, porque en el sector digital una empresa de 20 años, pues quiere decir que funciona. Y si funciona es porque cambia. Claro, es curioso porque una empresa digital hace 20 años, cuando estaba quebrando Terra, o estaba que tú te acordarás. O sea, Sí, yo lo recuerdo, era pequeño, pero tú te acordarás que bueno, estarías creando la empresa recién quebrada, la Terra y las .com, la burbuja.com famosa de Estados Unidos. Y en ese momento no había el boom que hay ahora. En ese momento, ¿cómo desarrollabas tú o sea, todo tu potencial como consultora estratégica de marketing digital? ¿Cómo lo desarrollabas si no había esta demanda? O sea, ¿cuáles eran tu cliente ideal en aquel momento? A ver, porque habrá evolucionado. Miguel, no sé cómo explicártelo, pero la realidad es que si miramos las fechas, Internet en España empezó en 1997. Sí. Yo empecé mi empresa en el 2004, ¿vale? Solamente 7 años después de que existiera Internet. Pero ahora la sensación que vosotros tenéis es que hay un montón de cosas, es decir, un montón de canales, internet, etcétera. Pero en aquel momento yo me acuerdo que veía el fondo de escritorio de Microsoft, que era como una especie de pradera verde, sí, y yo solo veía posibilidades. O sea, porque en mi cabeza construía constantemente servicios, productos y veía necesidades de todos los clientes, porque era un sector que no estaba explorado. Claro. O sea, no había nada. Entonces era genial, porque la gente te compraba, porque tú construías. Ahora mismo tienes que diferenciarte muchísimo pero bueno, también hay muchísimas oportunidades. Sigo pensando lo mismo, ¿eh? O sea, la pradera verde... El océano azul, ese océano azul, sí, del que llaman... Yo digo pradera verde porque veía el fondo sí, de escritorio de Microsoft, ¿no? Pero sí, la realidad es que me sentía así. O sea, me sentía que cualquier persona con la que me cruzara tenía una necesidad que podía cubrir, ¿vale? Y ese era el modelo y esa era la intención, ¿no? Entonces, en esa visión sí que hubo las .com, pero las .com al final fue
si os dais cuenta, hay muchas veces que hay inflexiones de negocios, en determinado momento hay un boom económico financiero y después hay un resurgimiento, pues en las .com es igual, es decir, al final o hay un problema de la construcción y luego hay otro resurgimiento. Tú lo sabes que al final en todos los negocios hay como fluctuaciones y si se necesita una caída para tener una subida, ¿no? Sí. Entonces, en ese modelo, Internet es la bomba, porque si tú miras las gráficas de todas las empresas que están relacionadas con Internet o con la IA, las puedes ver en el tiempo desde el 2004 o 1997 hasta ahora y vas a ver cómo todas es espectacular el crecimiento, porque sigue habiendo mucho nicho en Internet. Pero es curioso porque hoy por hoy existe Facebook o Meta, que ya se llama Meta, arrancó en 2011 o 2000, no recuerdo bien, pero mucha consultora de marketing os dedicáis pues a paid media y demás. Eso no existía en aquella época. Entonces, no sé qué servicios se demandaban en el 2005. ¿Qué servicios entregabas? ¿Cuáles eran tus entregables en el 2005? Simplemente por curiosidad y para que la audiencia... La gente le parece curioso, o sea, hay especialistas, obviamente, gente muy potente a nivel de SEO, pero es que cuando venimos de una época donde lo único que había era eso, cuando la gente me oye hablar a mí de SEO, dicen, bueno, mira este que está hablando, pero es que somos de esos, es decir, somos de los que no había posibilidad de inversión. Entonces, sabemos de SEO, claro que sabemos de SEO, porque vivimos el momento en el que era el único canal. El único ¿vale? canal. Entonces es por eso que al final tenías SEO, tenías email marketing, que funcionaba espectacular. Hay gente que ha hecho barbaridades de dinero con el email marketing. Sí. Y en esa época había pues corregistros, habían registros, habían cosas que son antiguas, pero la gente vendía las bases de datos de la gente que se registraba en los sitios a múltiples personas al mismo tiempo, de forma que si lo escalonabas eras capaz de hacer millones. Esperaba que me dijeras el tema del SEO. Porque la gente que he seguido de muchos años en marketing o que son en redes sociales muy famosos empezaron por el tema del SEO, como Romuald y bueno, claro, gente del sector. Sí. Y empezaron por ahí, lo que pasa es que han ido adaptando, igual que tu agencia. A ver, el SEO es totalmente imprescindible, pero la realidad es que es dependiente. Es decir, no controlas al 100% qué es lo que va a suceder dentro de los próximos 3 años. Y si eso es así, pues al final el marketing o las ventas o el negocio lo que tiene que ver es con lo que va a suceder esta semana. Hoy, mañana, pasado y dentro de 7 días, ¿no? Entonces, tener previsión de saber cómo van a funcionar las cosas dentro de 3 años, pues no la tienes con el SEO, pero con la inversión publicitaria sí que la tienes. Y Andrés, después de hacernos esta radiografía de estos últimos años, ¿de dónde viene esa esencia emprendedora? ¿Viene de familia? ¿Te picó una víbora, como dice José Elías? ¿De dónde crees que viene esa posibilidad de iluminarte en el camino, de ver, de enchufar el radar? A ver, yo creo que a todo el mundo en determinado momento, no puede ser que porque yo no tengo historia, es decir, yo no tengo herencia, no hay nadie de mi familia que sea empresario, nadie. Y mi padre tiene 7 hermanos y mi madre 8. O sea, que tengo familia, ¿vale? Lo que quiero decir es que empresarios que yo haya percibido... De hecho, cuando empecé con todo esto, me reunía con amigos de mi padre que eran empresarios, porque a mi padre no le preguntaba, porque mi padre era médico, sí que trabajaba en la privada también, pero en realidad pues no tenía un espíritu como el que yo tenía, ¿no? Y yo quería resolver o crear cosas y no tenía el bagaje. Entonces... ¿De dónde viene? Pues no es hereditario. Obviamente puedes... Porque a veces el problema es que sea hereditario, es decir, que tu padre quiera que tú seas. Entonces ese es el problema, ¿vale? En realidad te tiene que nacer. Yo siempre digo que si tú vas a Nueva York y vas a Londres y estás en la Gran Manzana o estás en el sitio de la bolsa y a ti te late el corazón, es que sabes que... Es que hueles y detectas el negocio. Y sabes que alrededor tuyo se están produciendo cosas y quieres captarla. ¿Vale? Entonces, es algo como innato, ¿no? Como dices la víbora. Yo lo que pienso es que es eso. Es decir, a veces con la gente con la que trabajo le pregunto, ¿te late el corazón? Porque te debería latir. Con lo que estamos hablando ahora mismo, te debería latir. Porque si eres realmente lo que eres para estar en 3D, y es que te tiene que fascinar el negocio y desarrollarlo, te tiene que latir. Si no te late, es que no lo estás sintiendo, ¿no? Entonces... ¿Por qué viene? Pues viene por un cúmulo de cosas. Una porque siempre he sido una persona muy curiosa.
Entonces he preguntado, aunque tengo un carácter que no soy un hablador nato, no soy muy social en todo, pero sí que he hecho preguntas interesantes siempre. Siempre me ha gustado conocer pues determinadas cosas de cualquier negocio, de cualquier situación o de cualquier familia. He mezclado siempre a mucha gente porque he querido entender cosas, ¿no? Al final comprender cómo funcionan las cosas es lo que te hace... Y eso, por ejemplo, la ingeniería informática sí que me lo dio. Porque la ingeniería informática sí que te acomoda mentalmente para intentar crear procesos de todo lo que se mueve por alrededor. Entonces sí que soy una persona de método y eso ha sido una de las consecuencias de tener una empresa que funciona. ¿Por qué? Porque hay un método y el modelo pues se puede mejorar. Si tienes un método donde tienes distintas fases y puedes ir mejorándolo, pues al final consigues una optimización muy buena. Lo escucho mucho de los ingenieros. Hablan de ese mismo punto que has hablado tú. O sea, que la ingeniería sí que le ha ayudado a estructurarse mentalmente y a la hora de desarrollar esos procesos, crear procesos con trabajadores. La ingeniería ha ayudado, curiosamente. Pero me gustaría saber también qué piensas un poco del sistema educativo actual, si piensas que todo es así en la universidad o que... A ver, yo... Esta es una pregunta peculiar y de hecho me la hace mucha gente que incluso viene desde formaciones de FP o que están sus hijos, van a empezar a decidir en qué estudiar y es una pregunta difícil. ¿Por qué es una pregunta difícil? Bueno, desde mi perspectiva, que soy una persona que se aburre mucho, sin duda alguna, y vengo yo tengo 45 años, con lo cual pues he vivido la tradición total de la educación, ¿no? Se pierde muchísimo tiempo. Es decir, no se necesita tanto tiempo para aprender los conceptos básicos y sobre todo hay una parte que yo estoy en contra de ello y es que todo el mundo sea igual. Entonces eso no me parece, no me parece los anglosajones en su modelo de educación constantemente están segmentando a la gente para que los que pueden avanzar rápido avancen muy rápidos y por eso tienen tantos premios Nobel y por eso son tan buenos en muchas cosas y los que no vayan acoplándose a las distintas capas de la sociedad siendo valiosos también en su forma de trabajar. Entonces, o sea, sin duda alguna no se necesitan 5 años de carrera o 4 años de carrera para ser ingeniero superior informático. Sin duda alguna, creo que posteriormente hacer másters ralentiza en lo importante. Es decir, cuando, por ejemplo, en 3DITS tenemos un proceso de internship donde traemos estudiantes de todo el mundo a pasar 6 meses a 3DITS. Los franceses, los alemanes, los suecos, los holandeses, los brasileños, toda esa gente, cuando está en la universidad, primero, no pasa más de 2 años, en los que tienen que pasar de los 2 años 6 meses en una empresa. Claro. Ese es el verdadero valor. Entonces te identificas con eso porque yo lo que creo es que hay que hacer cosas. Y para aprender hay que hacer. Entonces, la formación actual... es un sistema que yo lo veo obsoleto, pero que es un monstruo enorme y yo creo que sí que hay abejas que van picando ese panal, pero el verdadero cambio no creo que se pueda hacer desde el gobierno. O sea, lo tiene que hacer desde la propia sociedad juvenil que irá tomando decisiones de no estar en ese sistema. Ahora, si quieres ser médico, tienes que ir a la universidad. Totalmente. Si quieres ser ingeniero informático porque tu vida va a ser trabajar para el Estado, para el CNI o para alguna cosa de esas, tienes que ir a la universidad. O arquitecto. Hay determinadas profesiones. Yo durante muchos años he dado la charla para convencer a la gente de que estudie ingeniería informática. Ya no la doy, ¿vale? Pero no por nada, sino porque creo que es mucho más abierto ahora las posibilidades que hay, ¿vale? Entonces trato de que la gente reflexione mucho si quiere meterse en un periplo de tiempo tan largo para conseguir algo que podría conseguir el primer día que fuera a hacer un internship en una compañía, ¿no? Y sobre todo que pasa tanto tiempo, por ejemplo, en mi sector, pasa tanto tiempo desde que empiezas hasta que acabas, que es imposible que estés actualizado. En cambio, si tú estás en un modelo en el que el tiempo está muy acotado, es decir, tienes 1 año y medio para aprender esto y esto, ¿qué es lo que te va a servir para hacer esto? Entonces tiene sentido que enseguida intentes ejecutarlo, porque en 1 año y medio la tecnología cambia. O si te dedicas a la IA va a cambiar un montón, pero si no, pues vas a tener la capacidad de acoplar, pero yo he estudiado miles de cosas que ahora mismo no tienen ningún sentido, ¿no? ¿Le pasa a todo el mundo? No, en la medicina no pasa.
¿vale? No pasa en la arquitectura, ¿vale? En las ingenierías, no en todas las ingenierías. Entonces hay que pensarse bien, pero por ejemplo a nivel financiero, bursátil, tal, hay mucho cambio. Sí. El modelo cambia. Entonces hay que pensarse bien si quieren hacer. Yo no quiero desestimar la actual. Creo que hay universidades espectaculares. Nosotros en concreto trabajamos con una universidad que se llama Hyper Iceland, que es una escuela brutal, pero está en Suecia, claro. A los suecos les sale gratis, ¿vale? Porque ese es otro de los problemas que hay, que yo veo, y es que las inversiones, bueno, me voy a meter un charco ahí un poco gordo, pero las inversiones que se están haciendo en el país no tienen que ver con los dos elementos más importantes que ahora mismo existen, y es los jóvenes y los mayores. O sea, hay que invertir toda la pasta en hacer jóvenes capaces y en proteger a los mayores. Esa es la línea básica. En Suecia y en otros países como el que yo he estado estudiando, a los jóvenes se les potencia a tope. Se les financia mientras estén estudiando no solamente la educación, sino la manutención de esa educación. Y posteriormente les hacen devolver el dinero que han pagado. Porque en ningún sitio del mundo, más que en España, puedes recibir cosas por nada, ¿vale? O sea, en el mundo normal de la vida, uno recibe bajo equilibrio. Es decir, yo hago y en base a lo que hago me dan, ¿vale? Porque el modelo mental del ser humano es la progresión. Y si le quitas ese modelo mental, se convierte en algo que es un poco extraño. O sea, quizá el cheque de 400 euros para festivales no ha sido pensado con esa idea de los suecos. Yo no lo sé, pero si me dieran con 21 años un cheque de 400 euros, a mí no me gustan los festivales. Pero no creo que me vendría bien. O sea, la necesidad forma parte del deseo de crecer. Y si no la tienes, pues no quieres crecer. Es así de sencillo, ¿no? Sí, no, parece que le va pegando mordidas esos 400 euros, por hablar de alguna forma, a la ambición de la persona. Claro. O sea, le está quitando ambición. O sea, Sí. está diciéndole, no, esto te lo doy. Entonces, claro, le estás pegando mordidas a la ambición de esa persona. Entonces, Sí. no creo que sea... Creo que coincidimos en que no es nada positivo. Y menos, a ver, para gastar en festivales, para gastar en... Evidentemente, al que se lo dan lo coge, porque claro, Claro. con todo el respeto, pero eso desde arriba es desde donde no se debería de... A ver, yo, mira, de las pocas cosas que... Porque mi padre, cuando acabé la carrera, yo lo acabé todo muy rápido o sea, a mí me gustaba salir, viajar, me gustaba hacerlo todo, y mi padre sí es cierto que me costeó el 100% de todo, pero yo era un tío, mi padre era un tío muy de, bueno, no te pases, y hacemos las cosas normales. Tampoco es que he estado viajando por el mundo como hace ahora la gente, ni de coña. O sea, yo me iba a Albacete de fiesta en la feria, ¿vale? Entonces, que lo tengamos claro. Pero mi padre, cuando acabé la carrera, ese día me dijo, tienes 30 días. Curioso. Y a mí eso me fue como una pistola. Él no se acuerda, y es curioso porque él no se acuerda, pero a mí me lo dijo. Y entonces, internamente, y fue cuando pasó todo aquello que os he contado, ¿no? O sea, que estaba en el trabajo, enseguida me cogieron del trabajo, claro, pero como tenía 30 días, elegí muy rápido. Y entonces, al elegir muy rápido, no lo hice. Pero te determina claramente si tienes un objetivo. Y a mí, mi padre ahí me puso el objetivo. Me dijo, 30 días. 30 días no recibes un duro. Te dejo dormir y comer, ¿vale? Y poco más, ¿vale? ¿Y qué hiciste con tu primer sueldo? Pues mi primer sueldo fueron 800 euros, ¿vale? Entonces, ¿qué hice con mi primer sueldo? Pues... ¿De festivales? No, para nada, me compré un coche. Es decir, cuando llevaba 2 sueldos, me vi con un capital espectacular. Entonces, no, me compré un coche. Sinceramente, me compré mi propio coche, ¿vale? Que luego pues lo compré fatal, luego me di cuenta que había pagado un montón, etcétera, etcétera, porque era pues tu primera inversión, ¿no? Y además me lo compré en una feria, como no se tiene que comprar allí, o sea, adquirí todos los inputs, pero la realidad es que enseguida quise crear que algo fuera mío, ¿vale? Entonces, eso fue en lo que invertí y sinceramente pues me vino muy bien, porque luego lo utilicé mucho tiempo, o sea que... Y tu trayectoria, cambiando un poco de tema, tu trayectoria te ha llevado a conseguir ser el joven empresario el mejor joven empresario del 2018, Uh-huh. por la asociación Jovenpa, se llama.
Cuéntanos cómo fue la experiencia y, bueno, si te gusta participar en estos certámenes o, A ver, o cómo se opta. la realidad es que cualquier premio es un reconocimiento que te hacen otros. Y eso, para un empresario, si sois empresarios, sabréis que hay una cosa que se llama la soledad del empresario y la falta de reconocimiento, ¿no? O sea, uno necesita cierto equilibrio, ¿no? Yo, la verdad es que aquel premio me encantó porque primero era la asociación con la que yo había empezado, porque yo sí que me hice empresario y formé parte de la asociación Joempa. En aquel momento pues tenía 24 años. También es cierto que me dieron el premio con 40, que era justo cuando tenía que salirme de la asociación. O sea, que era el más viejo de los jóvenes, ¿vale? Tampoco está mal, ¿no? O sea, que al final tengas cierta trayectoria, ¿no? Pero es una representación de los iguales. Y a mí eso me gustó mucho. Es decir, y además pues podía haberla ganado con 26 años, pero en realidad pues cuando lo gané pues ya tenía familia, ya tenía hijos y tiene más sentido y todo, ¿no? Cualquier reconocimiento a cualquier empresario, digan lo que digan, siempre le viene bien. Porque uno permite balizar que has conseguido cosas, ¿vale? Aunque te los den otros, sobre todo si te los dan otro, porque tú puedes balizar lo tuyo, ¿no? Mentalmente, pero lo tuyo es infinito. O sea, tú vas a balizar aquí y luego vas a querer ir de aquí y luego vas a ir de aquí. Y entonces, por de vez en cuando tener un 2018, pues está muy bien. Y al final lo que buscas es no solamente que te lo reconozcan, sino pues también un poco representar a más gente, ¿no? Porque hay mucha gente como... O sea, una de las cosas que descubres después de pasar mucho tiempo es que hay mucha gente como tú. Y eso es genial, ¿no? O sea, me parece muy, muy, muy interesante que hay gente con los mismos pensamientos, con las mismas formas de ser, ¿no? Y si puedes representar a gente o alguien se fija en ti, porque me acuerdo que cuando hice el discurso, pues hablé de mi primer cliente, porque yo me fijaba en él mucho, ¿no? Que era Iván Sempere de la compañía Padima, que es una agencia, es un despacho de protección industrial muy potente, ¿no? Pues yo me fijaba en él, ¿no? Y siempre hay que tener referentes. Y no referentes, hay que tener referentes lejanos, pero referentes cercanos, que los puedas ver, que los puedas tocar, ¿vale? Entonces yo me acuerdo, yo tengo 3 hijos y él tiene 4. Y yo tenía una empresa con 10 y él tenía 14, ¿vale? Entonces... no competíamos, porque además nos llevábamos súper bien, ¿no? Pero es súper importante tener referentes a los que querer alcanzar cerca. O sea, no... sí, hay mucho americano, y tener mucho contacto. Inglés, sí, y tener contacto, tocarse. O sea, sí, lo típico que se comenta de las 5 personas con las que más tiempo pasas, hablando de negocio, si te juntas con tus amigos y hablas de negocio y miran para otro lado, evidentemente, a lo mejor... No digo que estés en el lugar incorrecto, pero debes replantearte sí, eso... si estás en un momento de crecimiento, con quién pasar tiempo en ese momento. A ver, hay una cosa que todo el mundo lo sabe, o que el que es emprendedor nativo o empresario de raza sabe, y es que el ser emprendedor y empresario es contagioso, es como un poder Jedi. Es decir, tú te acercas a alguien, empiezas a hablar con él un rato, te empieza a contar, empiezas a contar tú, empiezas a hablar, pam, 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 y tras media hora esa persona se va a su casa y dice, pues creo que voy a montar una empresa. Y la has liado. La has liado porque a lo mejor es un amigo tuyo, o es un conocido tuyo, o es el amigo de un conocido tuyo, y le has fastidiado la vida, porque no es empresario, no es emprendedor, solo que tu capacidad de contarle con facilidad lo que podría ser, ¿vale? Más persuadido. Claro, lo has, por eso digo que es el poder emoción. Jedi. Entonces, yo muchas veces, eso al principio sí que me costaba mucho distinguir el que era emprendedor del que no era. Yo, pues imagínate, pues joven, pues pensaba que todo el mundo era emprendedor. De hecho, mis 2 socios, que en cada una de las sociedades no eran emprendedores. Era yo el emprendedor. Y construí las empresas con ellos, sin ser ellos emprendedores, ¿no? Por eso ahora no tengo socios. Es decir, claro. Y ellos no tienen empresa. Entonces, pero porque cuando empiezas tienes la sensación de que todo el mundo es igual. Claro. Y no es así. O entonces quieres forzar esa máquina. Y tienes que controlarlo, ¿eh? Tienes que controlar ese poder, por ejemplo, con tus amigos no utilizarlo, con tu familia no utilizarlo, con tu... Sí. O sea, determinados stops tienes que poner en tu vida porque no es real. Es decir, tienes que intentar
Y además te va mejor en la vida, disfrutas más, puedes irte con tus amigos a tomar cervezas o a hablar de cualquier chorra, Sí. que no es el negocio, pero que realmente te da la vida también. Sí, primero tiene que surgir dentro de ellos esa necesidad y entonces sí que se puede conectar y sí que... Pero si vas imponiéndolo tú porque tú estás consiguiendo cosas y vas imponiéndoselo, mira, he hecho esto, he hecho lo... Y de momento ellos quieren formar parte de esa empresa y es en el momento donde Sí, pueden pinchar. yo lo que digo que para ayudar a un emprendedor solo tienes que decirle ahí. Eso. Pero no tienes que hacerlo. No tienes que decirle, no, vas ahí y haces tal. No, tienes que decirle, solo tienes que ir indicándole. Porque la mayoría de los emprendedores trabajan con poca información. Es decir, son capaces de, con poca información, generar mucho porque construyen, ¿vale? Pero si tú le construyes la información, el otro no puede hacerla, ¿no? Entonces, no sé si se me entiende mucho, Sí. pero la realidad es que si quieres guiar a alguien, solo tienes que decirle dónde y proponerle hacer cosas, ¿vale? Si no las hace, pues no será, no pasa nada. No pasa nada. Pero yo, en ese caso, prefiero mentorizar a gente que ya sé que tiene el gen. Bueno, y entrando un poco con tu consultora, porque Ujú. iba a decir agencia, pero sé que te gusta y porque es una consultora. Correcto. Entonces, ¿puedes diferenciar esos dos términos y comentarnos por qué eres consultora y no agencia? Y háblanos un poco más de 3Dits, aunque... Vale. Bueno, pues somos consultora por dos conceptos básicos. Uno, porque llevamos 20 años, ¿vale? Entonces aplicamos estrategias y metodologías que ya hemos testeado durante 20 años a muchos clientes diferentes. Es decir, sí utilizamos un tipo de estrategia y un tipo de metodología que ya hemos visto funcionar en muchos clientes. Y la adaptamos ¿a qué? Pues a la marca de cada cliente, al producto, a la singularidad de cada uno de ellos para poder hacerlo. Cuando éramos agencia, lo que hacíamos era aplicar la táctica a cada cliente, sin tener una estrategia clara que estuviera vinculada con su negocio. O sea, su tipo de producto, su negocio. Parece que se da por hecho. Es decir, alguien que hace Facebook se supone que sabe del negocio. No. Alguien que hace AdWords se supone que sabe del negocio. No. Alguien que sabe de SEO se supone que sabe mucho del negocio. No tiene por qué. De hecho, esa es la verdadera cohesión que tiene 3Dits y cuál es la diferencia. Y es que nosotros nos centramos en el negocio y el resto de elementos tienen y hablan del negocio. Ya sea AdWords, Facebook, la web, el e-commerce, el B2B, lo que sea. Porque lo que nos interesa realmente es el negocio y el cliente de mi cliente. No hay más. Entonces, si ese es el foco, eres una consultora. Si tu foco es cuánto invertimos o cuánto vendemos en este canal, eres una agencia, ¿vale? Entonces, yo al final me centro mucho, creo que los clientes lo que valoran realmente es que tú te centres en su negocio. Y su negocio es sus clientes, su producto, sus empleados, su estructura, sus operaciones, todo. O sea, sus finanzas, todo. llegáis a entender el negocio del cliente. Claro. Tenéis que llegar a las tripas del negocio del cliente, ¿no? Sí. De alguna forma. Sí. Vale. Cuanto más sabemos, más decisiones más interesantes tomamos. Porque al final la estrategia se basa en tomar decisiones. Entonces, las decisiones, sí hay ciertas decisiones que ya por metodología las tomamos muy rápidas. Porque pues, el margen del producto, la rentabilidad de las operaciones, la logística, el sistema de llegada al cliente, el coste por recepción, o sea, son como variables que nos hacen tomar decisiones muy rápidas. El cliente, el producto es muy visual, no es muy visual, es recurrente, no es recurrente. Todos esos elementos, al final, si los pones en una gráfica y tú coges cualquier cliente que entre por la puerta y le colocas cuál es su grado de autoridad de marca, cuál es su producto, cuál es su margen, cuál es su coste por operación, cuál es su recurrente, le sale y podrías hacer un check y decir lo que hacemos nosotros, unas proyecciones financieras de qué es lo que va a conseguir en los próximos 3 años. Y hemos visto en alguna entrevista, o mejor dicho, escuchado, que te defines como un perfil estratégico. Ya a la vista está, cómo estás conduciendo la entrevista, cómo eliges darle forma a esa consultoría, cómo no encasquetar el marketing o el Facebook en cualquier empresa, sino que ir más allá de en cada negocio. Pero un perfil estratégico significa que solo es pensar o también es hacer. ¿Cómo te defines en ese aspecto? Pues mira, esto, bueno, estas cosas nunca se comentan porque son cosas de conversaciones dentro de la propia compañía, ¿no? Pero mi compañía es muy rápida.
muy, muy rápida. Pasan cosas muy rápido, durante 20 años. Y entonces hay muchas veces que parte del equipo me dice, tenemos que ir más lentos, tenemos que pensar más, ¿no? Y yo siempre les digo lo mismo, le digo, aquí pensamos mucho, pero lo hacemos rápido. Es decir, ¿por qué solo pensar o por qué solo hacer? Si puedes hacer las dos cosas a la vez y bien. Entonces, a veces nos limitamos mentalmente a decir, oye, ¿cuánto necesito para tomar una decisión? Necesito las variables adecuadas, pero para tomar la decisión no necesito nada de tiempo. Y para ejecutarla necesitaría menos, porque si ya has tomado la decisión, necesitas ejecutarla para validarla, ¿no? Entonces, no es... O sea, yo soy estratégico, pero soy hiper pragmático. Es decir, por eso también en los procesos de formación, esos que hablábamos anteriormente, yo creo que después de haber salido de la universidad, todo lo que he estudiado lo he ejecutado a los 5 minutos de haberlo aprendido, ¿vale? Porque esa es la verdadera realidad. Es decir, estratégicamente debes pensar las cosas, saber cómo hacerlas, pero ¿por qué el tiempo es un limitante? Totalmente. No es un limitante, tienes que ejecutar. Y si otra gente tiene limitaciones, no hay ningún problema. Por eso tienes una ventaja, porque piensas y ejecutas rápido. Sí. Y no tienes por qué fallar, ¿eh? Porque puedes pensar, no, piensa y ejecuta rápido y entonces falla mucho. No. Puedes pensar, ejecutar bien y avanzar. Lo que pasa es que te tienen que acompañar. Tiene que todo el mundo ir al mismo ritmo, porque si no, se nota. Y normalmente si tú vas rápido, el mercado va rápido, el sistema va rápido. Tú tienes que pagar nóminas todos los meses, tienes que pagar impuestos cada trimestre, cada final de año. Entonces, hay veces que la gente dice, no, es que vamos muy estresados. Y yo, no sé. Creo que el sistema es estresante, creo que no te lo han contado. Porque los alquileres se pagan todos los meses. Porque la luz se paga todos los meses, ¿no? Entonces, no nos damos cuenta de que el verdadero valor es cómo eres capaz de sacarle rentabilidad a tu tiempo. ¿Vale? Porque hay mucha gente que dice, bueno, yo es que quiero ganar más, pero además quiero tener más tiempo. Es imposible. Es imposible. Yo creo que es imposible. Lo que tienes que pensar es cómo dedico mi tiempo a ganar más. Sí. Pero va a ser lo de hacer menos y ganar más. Si lo haces, lo lógico es que mentalmente pienses, voy a hacer más para ganar más todavía, ¿no? O sea, cómo realmente relacionas tu tiempo con ganar, ¿no? Y yo creo que como empleado, como empresario, como estudiante, tienes que valorar a qué dedicas tu tiempo. Por eso, sabéis que soy hiper restrictivo con las redes sociales. Sí. Ahora te preguntaremos. Sí. Te preguntaremos sobre ello. ¿Y qué tiene especial 3Ditch? Desde tu punto de vista también y desde el feedback que recibe de tus clientes, que vemos que son muchos, con muchas reseñas, muchos vídeos. ¿Qué crees que has conseguido en estos 19, 20 años? A ver, yo creo que lo que he conseguido es un equipo que tiene claro cuál es la perspectiva de relación con el cliente, ¿vale? Porque la relación con el cliente es, o sea, nosotros tenemos un claim que dice, juntos hacemos que suceda. Juntos significa juntos. Es decir, que el cliente, no, yo soy tu proveedor y tú eres mi cliente, que eso se da por hecho, o sea, porque está claro. Pero en la mayoría de los casos nosotros trabajamos con variables. Es decir, variables por la consecución del éxito. Entonces el cliente al final te ve como una parte de su equipo que no tiene y que tiene que ejecutar y que hay veces, muchísimas veces, en las que somos nosotros los que empujamos y muchas veces donde el equipo también va cambiando, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues yo creo que, sobre todo, la visión de todo el equipo está pensando en negocio, no está pensando en otra cosa. Entonces tú te vas a sentar en la mesa con gente que te está aportando conocimientos y funcionamiento rápido, ¿vale? Porque internamente vamos muy rápidos, ¿vale? Entonces, las sensaciones que tienen los clientes, pues al final pues son las que transmiten en los vídeos. Por eso tenemos tantos vídeos, porque nos quedábamos como que, oye, pues ¿cómo materializamos esto, no? Y es súper curioso cómo algunos clientes, cuando pones una cámara delante, te dicen cosas que nunca te han dicho en persona, ¿no? Y es... a ver, yo estoy encantado con la empresa que he construido. Es la empresa en la que yo hubiera querido trabajar cuando terminé mi carrera.
O sea, lo tengo clarísimo. Y eso siempre, si veis entrevistas, veis que lo digo muchas veces. Pero es que es la verdad. Es decir, si yo terminara mi carrera o quisiera dedicarme a lo que yo me dedico, es decir, a desarrollar negocios, porque yo soy emprendedor compulsivo. Creé una empresa donde poder desarrollarme en lo que a mí más me gustaba. Por eso tengo tantos negocios, tantos clientes. En este podcast nos gusta hablar de habilidades de alto valor. Y en este caso, la habilidad de alto valor que estamos tratando es la de consultora de marketing digital o consultora digital, ¿vale? ¿Cómo una persona que hoy quiera arrancar a hacer algo parecido a lo que tú has creado, qué pasos debería seguir? Porque estás hablando de que igual debería de empezar, bueno, no lo has comentado, pero que mucha gente empieza contigo haciendo internships, haciendo, bueno, pues iniciando desde, o sea, con negocios que ya están en el punto donde quieren estar y se enseñan procesos y demás. ¿Piensas que tienen que pasar antes por una agencia, antes de crear una agencia? Tú no pasaste por... Bueno, no pasaste. No pasé, porque yo no construí... en aquel momento no era una agencia... O sea, porque las agencias de publicidad no tenían nada que ver conmigo. Nada que ver. Son fascinantes y creativas, pero no tenían nada que ver conmigo porque no se centraban en el negocio. Entonces, al final no tenía sentido. Pero lo que tú comentas es qué debería hacer o qué... Hay un post por ahí, yo creo que en internet, que habla de lo que yo haría si fuera alguien que hubiera terminado la carrera. A ver, yo he construido mi empresa para acoger a gente como yo. Lo tengo clarísimo. De hecho, por ejemplo, cuando vienen ahora mismo está Cristiano, está Glenn, está Fabián, uno está en Brasil, otro está en Suecia, otro está en Holanda, y yo, en mi proceso de internacionalización, estoy construyendo 3 DITs en muchos países, y lo voy a seguir haciendo. Porque al final, a estos perfiles pueden, obviamente, desarrollarlo ellos, pero yo siempre digo lo mismo, y es que tenéis la oportunidad de empezar aquí. Es decir, desarrollar el negocio da igual, el producto, el servicio da igual, se puede desarrollar igualmente. Entonces, hay pocas empresas que acojan a emprendedores o intraemprendedores por su política de querer cambiar, ¿no? Pero yo he tratado siempre de crear un modelo en el que la gente intraemprendedora sea capaz de desarrollarse. O sea, porque ese es el verdadero... Que es como los típicos despachos de abogados en Estados Unidos que crean socios, pero que tienen pequeñas participaciones. Nuestro modelo es un modelo en el que, por ejemplo, en Brasil, el que inicia el camino es el responsable. ¿Qué quiere decir? Pues que somos socios, ¿vale? Pero somos socios iguales. ¿Vale? En Suecia igual, somos socios iguales. Y luego, yo valoro mucho el que crea el producto, el que crea el servicio. Porque tú puedes crear una empresa, pero una empresa conlleva muchas cosas. Y a lo mejor no sabes si ese producto o ese servicio tiene sentido. O sea, tiene sentido como servicio, como producto, pero no como compañía. Entonces, muchas veces lo que consigues es que si desarrollamos un producto y somos capaces de venderlo, pues esa persona participa dentro del rendimiento del producto de forma que se puede desarrollar, puede ver si es una unidad de negocio rentable o no rentable y puede practicar. Gente que haya salido de 3Ditch y que haya montado su propia agencia, nadie. Y lo digo así, nadie, ¿vale? ¿Por qué? Porque o han sido... emprendedores que se han contagiado, es decir, gente que no era emprendedora pero se han contagiado de mí y eso es culpa mía, ¿vale? O porque pues no han sabido desarrollar o porque el momento es diferente. Es decir, la estructura ahora mismo hay muchísimos agentes y la figura de autoridad de una marca o de una empresa o de una persona es muy potente. Entonces, cuando tú empiezas muy joven, yo siempre lo comento y lo digo, es decir, el día que me salieron las canas, esto empezó a funcionar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la confianza, todo ese tipo de cosas, cuando estás invirtiendo millones y estás haciendo facturar millones, es básica. O sea, aquí no se va a sentar nadie contigo con 18 años. Sí, bueno, intentaron clonar a Hawkers en su momento, o intentaron clonar a otros, pero en realidad no. O sea, hay ciertas cosas que solo van a suceder cuando tengas autoridad. No digo edad, digo autoridad. ¿Vale? Para que lo entendamos. Entonces,
si creas un ecosistema donde, por ejemplo, nosotros tenemos una incubadora de proyectos y al mismo tiempo quiero desarrollar internacionalmente 3DITS, porque creo que el valor o la metodología que tenemos se puede desarrollar en todos los países, ¿no? Eso no lo he hecho hasta ahora por mi apellido me retenía, ¿no? La realidad es que me retenía la familia, pero ahora mismo estamos en un momento en el que todo en lo que pienso es en internacionalizar. Todo. O sea, tu plan es crecer internacionalmente. De o sea, hecho, por todo el mundo. Una de las razones por las que tú sabes que trabajamos con Shopify Plus a nivel mundial, pues es por eso. Es decir, porque Shopify me permite, es una tecnología mundial para el desarrollo de e-commerce y B2B de grandes compañías, donde en España es incipiente, pero en Estados Unidos hay compañías que facturan 200 millones con Shopify y funcionan como bestias a la hora de vender, ¿no? Entonces, nosotros que sabemos mucho de negocio y mucho de e-commerce, pues estamos intentando de la mano de Shopify llegar a países de todo tipo, ¿no? Y la verdad es que nos estamos encontrando con una grata sorpresa. Y es que todo el conocimiento que tenemos durante estos 20 años es súper valioso para una compañía como Shopify y a los clientes, por supuesto, a los que le pueden interesar. ¿En qué punto te estás encontrando que están esos países? Por ejemplo, un país como Brasil, que en el tema infoproductor nos da 100.000 vueltas. O sea, tienen a plataformas como Hotmart que están creando. Hay grandes infoproductores en Estados Unidos, pero también en Brasil, de la mano de Hotmart. Esto pasa también por ejemplo, en Shopify. O sea, están muchos más adelantados que nosotros en cuanto a tiendas online. A ver, Brasil que España, digo. No. De hecho, lo fascinante del mundo digital es que no ocurre igual en todos los países. Es decir, hay modas que son más rápidas en determinados países que otros, ¿vale? Por ejemplo, tú me estás hablando de que Brasil es pionero junto con Estados Unidos e Inglaterra en infoproductos, pero a nivel de e-commerce, y lo voy a decir, pues no tienen más dificultades, pero por una casuística de país. Es decir, Brasil está dividido por provincias o como España, pero en cada zona hay impuestos totalmente diferentes. Y hay impuestos que son entre países, con lo cual el e-commerce es complejo. Pero el negocio digital funciona. Pero, por ejemplo, el juego en Brasil no está permitido, ¿vale? Entonces, lo bueno de la internacionalización es que todo el conocimiento que tenemos aquí resulta que somos pioneros en determinados países porque no hay nadie que lo haya hecho todavía, y en otros países no somos muy buenos. Estás volviendo al 2010. Me encanta. Pero con países, todo lo que sé. Con todo lo que sabes. Pero con todo lo que sé. Y eso es lo que intentamos realmente aportarle valor. Primero, tener esa visión internacional, que no hay una forma de tener una visión internacional. O sea, he vuelto como a los orígenes de me voy a Suecia, ¿vale? Pues ahora me voy a donde sea, ¿vale? Me voy a Singapur, a Vietnam, a Japón. Cuanto más raros, mejor, ¿vale? Porque hay más diferencias. Entonces es más valioso el conocimiento que tenemos, ¿no? Y sí que es cierto que los españoles tenemos mucho arraigo de comercialización, ¿vale? Entonces ahí pienso que es fascinante, es un mundo entero, ¿eh? O sea, la internacionalización es un mundo entero. Si consigues que tu propio negocio se internacionalice, es cuando escalas a niveles estratosféricos, ¿vale? Porque estamos aquí hablando de pues que un infoproducto funcione, o que un producto, una marca funcione a nivel local, o que parece que facturan mucho, pero tú ves las grandes empresas que son gordas de verdad, es decir, facturan miles de millones, todas son internacionales. Claro. O sea, no tiene sentido. Y hablando de empresas, y hablando de, ahora que estás en la parte de internacionalización, ves a diario y formas parte de proyectos de muchas empresas, cientos, si no miles. Bueno, la pregunta es sencilla, pero ¿cuál es un buen negocio para ti? ¿Qué tienen en común esos negocios que has olido, que decides, que ves? Mira, es que este sé que es sota, caballo y rey, y este es buen negocio. Pues a mí me gusta, yo analizo el producto o la entidad a vender. Hablo entidad porque a veces es un producto, a veces es un servicio, a veces es un servicio que lleva productos. Entonces, dependiendo del tipo de sistema, las variables son diferentes, ¿vale? Si es un producto, lo que busco es poca devolución y recurrencia. Llámale cosmética
o llámale como quieras, ¿vale? Pero poca devolución y recurrencia es la base del éxito de cualquier producto, ¿vale? Y luego, si tienes la capacidad... Value, ¿no? El lifetime value del producto, la recurrencia, la capacidad de amplificar el tipo de producto, los diferentes formatos, por eso la nutrición, la cosmética, todo eso funciona muy bien, ¿vale? Porque no tiene devolución, porque se consume y al mismo tiempo funciona. O sea, eso es muy valioso, porque yo vengo de sectores donde el porcentaje de devolución es súper alto, el margen del producto es bajo y entonces lo que busco es precisamente pues las ballenas azules que hay, ¿no? Cuando hablas de esos negocios, hablas de negocios como el de la ropa, el de La los ropa, zapatos. la moda, los zapatos, o sea, nuestros orígenes son vender zapatos de 400 euros en todo el mundo. Ese es el origen, el primer cliente. El primer cliente fue de... Bueno, el primer cliente fue el despacho de marcas y patentes. La cuestión es que aprendí muchísimo de marcas y también aprendí mucho de que hay que tenerlas registradas para vender en todo el mundo porque si no puedes tener problemas, ¿vale? Entonces, pero sí es cierto que el segundo cliente que tenía que ver con e-commerce era una marca de calzado que sus zapatos se vendían a 400 euros en Estados Unidos, en Estados Unidos, en Europa, en Alemania. Bueno, ese fue el primero. Y nos decían, bueno, ahí está. Y entonces ahí comprendí el valor de la marca, porque se vendían. Y de la recurrencia, porque había gente que tenía 40 zapatos. Sí, era estilo Stuart Whitman, Sí. que vende zapatos a Sí, 700, 800 euros. Entonces, pero el negocio perfecto es variable. Es el que no es dependiente de personas, porque es escalable, ¿vale? En la realidad. Entonces, ¿los productos son dependientes de personas? Pues en cierta manera sí. Es decir, porque cualquier producto requiere de un picking, de un packing, de una producción, de una fabricación, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego hay productos que son más escalables o menos escalables, o productos instalables. Nosotros le llamamos productos instalables. Por ejemplo, nosotros tenemos un negocio que se llama Calma Acústica, ¿vale? O sea, lo que resolvemos es un problema de acústica, ¿vale? Ahora mismo. Entonces, si yo tengo un problema de acústica, ¿cómo le llamo? O sea, primero, ¿cómo identifico que tengo un problema de acústica? Nadie, o te dicen, oye, que tienes mucho eco, o que estás grabando y no se oye bien, ¿no? Entonces, eso es una necesidad que se cubre con un producto instalable, ¿vale? Entonces, ese es un servicio bueno. ¿Por qué? Porque no hay competencia. Es decir, sí hay competencia, pero la gente no sabe que tiene el problema. Entonces no sabe lo que vale. Y como no sabe lo que vale, la competencia es difícil que tú puedas cubrirla, ¿no? Entonces, Calma Acústica, al final, cualquier persona, hacemos anuncios donde dice si tienes este problema y sale mucho ruido, un poco ruido, y básicamente resolvemos el problema en 24 horas, sin obras y con atención al cliente. ¿Qué pasa? Que la competencia ahí no existe, porque nadie sabe qué vale insonorizar una sala. Bueno, tú sí, probablemente, pero la realidad es que es complicado, Sí, ¿no? es complicado. Pero es un buen producto porque es expandible, todo el mundo es B2B, porque normalmente la gente insonoriza cuando es un restaurante, cuando es un hospital, cuando es una... Entonces, ese es un tipo de producto, quería explicarlo porque era un producto instalable. Es decir, es una solución a un problema de un producto instalable. Como puede ser también, pues, cambiar la bañera por ducha. Eso es un producto instalable. Pero la gente no compra la bañera por un lado y la ducha por otro. No, quiere solucionar su problema con su bañera, ¿no? Entonces ahí pues cuando descubres que hay determinados productos instalables que son negocio, pues puedes conseguir mucha escalabilidad, ¿vale? Pero eso depende también, por ejemplo, de personas que tienen que instalar, personas que tienen que comercializar, etcétera, etcétera, ¿vale? El negocio perfecto es un producto con mucho margen, con poca recurrencia, fácil de transportar, es decir, sobrecitos de cosas, y que no tenga muchas variaciones, pero que se pueda vender en todo el mundo. Esa es la realidad. Bueno, la idea principal, pues las gafas de sol, pues sencillo de transportar, lógico, con variantes determinadas, sirve para todo el mundo y no tiene devolución. Bueno, no sé si tuvieron mucha devolución, pero la realidad es que tiene poca, ¿vale? Hay muchos negocios que son muy interesantes. Y todavía hay muchos negocios nicho que, por ejemplo, en España están muy explotados, pero en otros países no están tan explotados. Y entonces todavía tienes hueco para entrar y para poder funcionar, ¿vale? El negocio perfecto es el que es rentable, con lo cual un negocio que al afrontarlo a Internet
pues no empiezas con un margen alto. Cuando hablo de un margen alto es superior al 60%, ¿vale? Y el 60% de qué es mucho o es poco, pues depende del precio del ¿El margen producto. del producto o el margen de El la margen del empresa? producto. No, el margen de la empresa es otra cosa. Vale. ¿Vale? El margen del producto. Sí, sí. Pero bueno, estoy hablando de una variable a tener en cuenta iniciática. ¿Vale? O sea, ahí total. Entonces, tienes que empezar con un muy buen margen. Porque va a haber un trozo de marketing importante, porque va a haber un trozo de logística importante, y luego no vender productos baratos. Mi consejo es que no vendamos productos baratos. Nunca. Sí, pues hablando de eso, 3Dich es barato o es caro? 3Dich es súper rentable para los clientes. Es decir, la realidad es que nosotros, como hacemos un planteamiento en el que la mayoría de las veces el cliente tiene 3 opciones: pagarnos como si fuéramos una consultora con una historia fija, con un variable vinculado a la inversión, pero vinculado también al retorno de esa inversión, o un variable más pequeño todavía, pero que está vinculado a la facturación incremental de ese cliente desde el día en que nosotros empezamos, y al variable de inversión. Lo que significa que el cliente sabe que formamos parte de su modelo de negocio, pero del que no existe. O sea, en realidad nos está dando trozos de algo que no existe, ¿no? Entonces, para nosotros nos parece razonable y honesto el decir, oye, de lo que vamos a conseguir, vamos a ir juntos, ¿no? Porque te voy a poner más equipo, porque vamos a trabajar más fuerte, porque te voy a decir la verdad. Es decir, si algo no funciona te lo voy a decir. Eso es fundamental. Es decir, no estoy aquí por subsistir. O sea, nosotros hemos dejado de estar en clientes y lo hemos hecho porque entendíamos que el modelo de negocio no era rentable para el cliente. Y si no es rentable para el cliente, para nosotros es menos. Entonces, y de hecho hemos vuelto a ser cliente y partner de ese cliente en otro proyecto. ¿Por qué? Porque en el otro proyecto sí que realmente funcionábamos y avanzábamos, ¿no? Entonces, ahí lo que siempre hay que ser con cualquier negocio, con cualquier acción que hagas, es ser honesto con la situación y no parasitar a nadie. O sea, estamos aquí para crear valor, estamos aquí para crear negocio, y si eso no se cumple, pues debemos avanzar hacia otro negocio o a otra funcionalidad, ¿vale? Sí, no cobrar el fee por cobrarlo, o no, simplemente, si no funciona, sois vosotros los que lo decís. Claro. O sea, que no le veis sentido a algo, Sí. que lo que queréis es Sí. que el cliente avance. Sí, de hecho hay clientes en los que eso es lo que más valoran. O sea, que les digas que cuánto van a crecer, y que les digas lo que tú realmente piensas y cómo lo tiene que hacer. Contigo, obviamente. Y van en la línea, ¿eh? O sea, nuestros éxitos están bastante por encima de nuestros fracasos. Porque y eso significa pues que la media sale positiva. ¿Cuál ha sido el mayor reto que recuerdas, o la mayor anécdota, dificultad? Es decir, aquí hay que remar mucho. A ver, en 20 años ha habido muchos retos, ¿vale? Pero bueno, os voy a contar una cosa que nadie sabe, solo sabe mi mujer. Pero, a ver, en varias ocasiones como empresario uno se siente fracasado, ¿vale? Y hubo una de las veces que trabajamos para una constructora, cuestión que tampoco hacemos ya más, ¿vale? Cuando a lo mejor llevamos 5 años, y esa constructora nos dejó de ver 40.000 euros, ¿vale? Y nosotros, cada 3 meses se paga el IVA. Entonces nosotros nos dejó de ver 40.000 euros y teníamos que pagar el salario de los empleados, ¿no? Y yo recuerdo perfectamente que coincidió con las hogueras de Alicante, ¿no? Que nosotros tenemos la oficina allí en Alicante. Estaba todo el mundo de fiesta, menos yo, porque era el único que sabía que no íbamos a poder pagar ni los salarios ni el IVA. ¿Vale? Porque no nos habían pagado. Básicamente era eso, ¿no? Y entonces me acuerdo perfectamente que le dije a mi mujer que me sentía un fracasado, y me dijo que no. Y entonces me fui a la oficina. Y en la oficina me quedé allí. Me quedé a leer y sonó el teléfono. Y sonó el teléfono y era un cliente un cliente que no conocía, que me llamó y me dijo, oye, vosotros sabéis hacer esto y podéis hacer lo otro y sabéis tengo este presupuesto. Y me dijo un presupuesto muy alto. Muy, muy alto, ¿vale? Y le dije, sí, podemos hacerlo. Y me dijo, vale, pues envíame la factura y te pago la mitad y podéis empezar mañana. ¿Podéis empezar mañana? Y eso pasó. Y si yo no hubiera estado en la oficina y hubiera cogido el teléfono, no hubiera pasado.
y no hubiera podido pagar el IVA y probablemente mi empresa no hubiera existido. Porque a lo mejor hubiera fracasado o cualquier otra cosa. Pero bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Pero tengo muchos. A los 6 meses de montar mi empresa, nos hizo una inspección Microsoft, no sé, bueno, todas las licencias de software Adobe, que iban juntas, sí. me hicieron una inspección y me pusieron una multa de 20.000 euros. 20.000 Nada más euros. Nada más empezar, a los 6 meses. Y me acuerdo que mi abogado me dijo, y además recuerdo que vino un perito informático que hizo como una auditoría y tal. Y yo me quedé, este hombre está haciendo una auditoría de todo. Me iban a meter un clavo seguro, ¿vale? Porque acabamos de empezar, o sea, no había una licencia, esa es la verdad. Y entonces, en ese momento, yo veía lo que hacía el perito, ¿no? Y decía, yo soy ingeniero informático y este debe ser ingeniero informático también. Entonces, metieron mi abogada, Santa Susana, pues negoció, porque me dijo, o cierras la empresa ya y se te va a quedar para el resto, o negociamos y pagáis. No teníamos dinero, ni un duro. O sea, no teníamos acá. Nosotros montamos la empresa con 3.000 euros y una tarjeta de crédito a pagar en 3 meses de esos con intereses, ¿vale? Entonces, no teníamos dinero. Pero llegamos a un acuerdo para ir comprando el software. Compramos 20.000 euros de software y nos convertimos en la agencia más joven con más software de toda la provincia de Alicante. Pero yo lo que descubrí allí es que había un perito informático. Y entonces descubrí que había un modelo de negocio entre varios despachos de abogados para ir fastidiando a pequeñas agencias, pero también a centros de formación y a de todo. Entonces me enfadé y me hice la formación para ser perito informático. Y entonces hice la formación de perito informático y formé la primera red, la red más grande de España, de peritos informáticos. Y entonces iba captando casos de periciales informáticas por toda España para hacer las periciales informáticas. Y ahí aprendí un montón de cosas. Hablar delante de un juez, hacer informes que luego no me los pudieran tergiversar. O sea, y todo eso al mismo tiempo que tenía las otras 2 empresas y ya está. Pero yo había descubierto ahí un nicho que estaba oculto y que nadie podía formar. Y la verdad es que, bueno, fue como de una catástrofe. Sí. Eres capaz de generar un modelo de negocio. Justamente. La vida te lo pone y tú lo aprovechas. Pero lo más duro o lo más difícil para mí siempre ha sido el proceso de salida de mis socios. Uno era mi hermano y otro era mi amigo. Con lo cual, ese es el punto fundamental, cómo sobrevivir a un proceso de ese tipo, ¿no? Y bueno, se sobrevive con heridas, con funcionamiento. Yo estoy hiper agradecido a todos mis socios por su momento de aportación y funcionamiento, y solo puedo decir que volvería a hacerlo con ellos. Es decir, si tuviera que volver a empezar, lo haría otra vez con ellos, ¿no? Pero ese es un punto complicado, ¿vale? Complicado porque pues se mezclan muchas cosas, emociones, tiempo, historia, cuando en realidad, pues al final, lo que te tiene que marcar la vida es cuál es tu objetivo, es decir, qué es lo que tú quieres hacer. O sea, si tú quieres recibir un salario, recibir un sueldo, tú que no quieres trabajar, puede ser. O sea, es que yo quiero vivir de rentas y no quiero trabajar en nada, pues también puede ser una opción, ¿no? Y esa dificultad entre la negociación y conseguir todo, eso fue el punto de decir, oye, ¿esto continúa o no continúa, ¿no? Y bueno, conseguimos llegar a un acuerdo todos y la verdad es que muy contento desde entonces porque pues la realidad es que la dirección y los datos pues dicen que no nos equivocamos. Bueno, y comentabas antes que las redes sociales, o sea, que las tienes capadas. Cuéntanos un poco cómo una persona que trabaja en redes sociales, Correcto, capa las redes sociales. A ver, yo no es que las cape, es que lo que tengo es dosificado el tiempo de uso, ¿vale? A ver, yo trabajo en eso, es decir, trabajo en cómo los algoritmos son capaces de generar la atención, el deseo, la compra y la serotonina del cerebro para tener ganas de volver a hacerlo. Entonces, como soy consciente de ello, pues lo que trato de hacer es de dosificarlo, porque entonces tengo 5 minutos en TikTok, 5 minutos en Instagram, 20 minutos en LinkedIn y en Facebook creo que lo dejo más tiempo, pero no lo miro,
¿vale? Claro. Pero bueno, precisamente por eso, Pero porque es no curioso. parece dañino. ¿Sabes? Es curioso, 5 minutos. Ya, O sea, pero date no cuenta que en son 5 minutos... 15. Ya, pero 5 minutos, date cuenta que el algoritmo sabe lo que quiero, ¿eh? Porque me da lo que quiero, ¿eh? Si no, que se lo digan a los de mi empresa, que yo muchas veces comparto un montón de elementos en los 5 minutos que normalmente uso, que son cuando paseo al perro a las 6:30 de la mañana. Llevar el algoritmo exprimido al máximo. A saco. No pueden perder tiempo contigo. Sí, sí, de hecho, bueno, el mío es un poco aburrido, porque en mi TikTok no salen mujeres, no salen, o sea, no salen cosas, salen todo cosas relacionadas con lo que hago y lo que me interesa. Con ¿no? el negocio, sí. Que luego miras otros, yo miro los de mis amigos, los que tienen, y dices, pues todos son gimnasios y tías. O sea, yo no lo sé, a mí me tiene un poco filtrado ahí, en ese proceso. Me apetece saber, si se puede, Andrés, cómo ha evolucionado la facturación de 3Ditch y a día de hoy, pues cómo está o qué planes tienes para este 2024. Porque era interesante, ya después de esta radiografía que nos has hecho, pues ver en cómo se resuelve esto con números. Sí, bueno, el verdadero tirón de 3Ditch fue cuando 3Ditch llegó a una facturación de 1.400.000 euros justo antes de que yo me quedara solo como socio, y a partir de ese momento pues la facturación fue creciendo un 30% anual, 30, 40, 30, 40, 30, 40, hasta llegar a una cifra, bueno, es público y está alrededor de los 3 millones, y tampoco tenemos una intención de crecer infinito. Sí es cierto que tenemos la sensación de que con este proceso de internacionalización, sí es cierto que serán células, porque cada sociedad está en cada país, ¿no? Pero sí tenemos la sensación de que el modelo se va a escalar en unas cifras que puedan ser interesantes. Nuestro interés no es crecer a lo loco, para nada. De hecho, necesitamos crecer en gente buena. Es decir, gente buena y comprometida en cada país. Incluso en España, obviamente. Porque mi intención es hacer aquello que hice, pero con mi empresa. Es decir, que la gente se pueda ir a Brasil, que se pueda ir a varios sitios a desarrollar el negocio, a aprender el idioma, la cultura, etcétera, etcétera. Justamente iba a preguntarte eso. Que hablabas de crecer internacionalmente, pero nacionalmente, ¿has pensado abrir otra delegación en Madrid o delegación o oficina? Digo, para crecer de más clientes de allí, o la captación, como sois expertos captando digitalmente, ¿creéis que se puede hacer desde Alicante? Sí, a ver, nosotros lo único que tiene Alicante es que no eres conocido, es decir, no eres conocido como ciudad, no eres conocida para Madrid. O sea, eres conocida como ciudad de turismo, pero no se imaginan que de pronto haya una agencia como la nuestra o como una consultora como la nuestra. O sea, la gente se sorprende mucho, ¿no? Incluso clientes de toda España que hemos tenido, pues dicen, oye, es que flipo, porque primero nuestra empresa es peculiar, porque todo el mundo va a trabajar. O sea, sí que tenemos ciertos días que la gente tiene libertad de teletrabajo, pero es una empresa donde tú estás en equipo con la gente. O sea, ves a la gente, hablas con la gente, se aprende de todo el mundo. Entonces, para nosotros el modelo no tiene que ver con... Sí que creemos mucho en el espacio físico, es decir, en las energías del espacio físico, y para eso pues el teletrabajo nos ha permitido ser más en menos espacio. O sea, aunque parezca mentira, porque como hay rotaciones, pues no necesitas tener mucho... Y sí que nos gusta el contacto, es decir, y ir cambiando a la gente de sitio, ese tipo de cosas que sabes, y que al final los cambios físicos generan cambios mentales, ¿no? Y en una industria como es la nuestra, en la que hoy es así y mañana tiene que ser de otra forma, pues tu mente tiene que estar preparada para esos cambios, ¿no? Y tratamos de hacerlo. Doy fe de ello, que allí en vuestras oficinas, que yo he estado muchas veces allí, se respira, se respira algo que acoge, ¿no? O sea, allí está diseñada, la gente va a trabajar y se ve que están a gusto, o sea, está diseñada de alguna forma que, bueno, no sé cómo explicarlo, pero que es un sitio acogedor y... Sí, intentamos que eso exista, que es un intangible, que es, pues eso, la energía que se respira, ¿sabes? Sí. Que no es fácil de mantener, ¿eh? Porque al final todo el mundo tiene ciclos y todas las compañías tienen ciclos. Normalmente los ciclos de todas las compañías en el mundo, desde la que tiene 1000 empleados hasta la que tiene 100, son iguales. Cada 3-4 años hay un ciclo que sucede,
¿vale? Pero también las personas tenemos ciclos. Cada 4 años, ya verás que si lo analizas, tienes ciclos en los que has tomado decisiones que han fundamentado. Entonces, ser consciente de esos ciclos es súper importante y no pensar que ni estás mal ni estás bien, sino que estás pasando por un ciclo, ¿no? Y que quieres avanzar o que quieres retroceder o que quieres tener hijos o que quieres tener más libertad o escalar en la montaña. Es decir, si eres consciente de que la empresa tiene que evolucionar igual, es decir, que tiene que tener ciclos, obviamente cada cambio de ciclo hay cierta tensión y cambio, pero al final el proceso es que sigue avanzando, ¿no? Entonces, ser consciente de eso o pensar que una empresa que va a estar 100 años siempre está igual es absurdo. Entonces, ser consciente de que cada uno representamos ese ciclo y conseguir que en un solo entorno la energía sea positiva. Ahora, el 100% de los días es positiva, pues es un poco probable, porque el 100% de los días, pues tú no, hay veces en Black Friday hay gente pues que tenemos mucha tensión porque estamos vendiendo muchísimo, estamos vendiendo millones, entonces hay mucha tensión y hay muchos elementos, pero sí es cierto que nuestra tensión pues en muchos casos se transforma en buena energía, ¿no? En que el cliente al final dice, oye, estos están aquí a tope, ¿sabes? Entonces tiene que ser ese el concepto. Y hablando de número de empleados, ¿cómo ha ido evolucionando? Bueno, supongo que tras el bicho conocido por No, pero el bicho, nosotros no tuvimos ningún bajón de nada. No, es decir, incremento, digo. Sí, de hecho, pero bueno, no hemos tenido, es decir, nosotros siempre hemos oscilado entre 35, 42 personas, 35, 42 personas. A ver, cuando empezamos, ¿no? Éramos 3, pues eso se llama 3 DITs, ¿sabes? Pero siempre ha sido 3. Hay como lección a aprender, hombre, tú sabes que en tu empresa cuando tú eres solo, cuando tú eres 3, cuando tú eres 7, cuando tú eres 15, cuando eres 25 ya suceden cosas en tu empresa que tú no sabes, o sea, aparecen reglas que tú no sabes, ¿no? Y luego ya cuando eres, yo no sé, no hemos sido nunca más de 48, ¿vale? Pero porque no quiero ser más de 48. Entonces, lo que trato de hacer siempre es un poco pues, expandir la compañía pues a través de colaboraciones o de otras compañías que son similares a la nuestra, pero que pues están en otro sector o nuestro nicho sin problema. ¿Y es cierto que en tu empresa esos trabajadores siempre no están en el mismo sitio o dirigiendo el mismo proyecto? Porque supongo que se le asignan proyectos, entra un proyecto de un cliente y se le asigna a diferentes personas. Yo he visto cómo soléis rotar a esas personas que llevan ese proyecto cada X meses. Eso forma parte un poco de mi ADN. Es decir, mi ADN, y es que cuando tú eres se llama pusher. Cuando tú eres, los italianos tienen ese concepto, el pusher, que bueno, en inglés significa varias cosas, pero en los italianos era un tipo al que tú mandabas para hacer negocios fuera de Italia y desarrollar el negocio durante un año. Es decir, tú querías desarrollar el negocio de las amapolas en Somalia y entonces mandabas a un italiano que era el pusher. Y el pusher compraba el terreno, ponía la estructura, empezaba a plantar las plantas, contrataba a la gente y durante un año su objetivo era que eso empezara a funcionar. ¿Vale? Transcurrido ese año, llegaba otro pusher. Y el otro pusher hacía un modelo de expansión o hacía otra cosa. ¿Vale? Yo creo en ese modelo. Creo que la gente es capaz de empujar durante X tiempo. De hecho, los buenos directores generales de las compañías no están más de 3 años, normalmente. Porque saben que durante 3 años van a ser capaces de empujar determinados cambios, pero luego nos van a hacer, ¿no? Pues con esa filosofía, en 3Ditch hay 2 variantes. Una es que puedes estar en cualquier posición de la compañía, porque como en realidad lo que nosotros nos centramos es en el negocio del cliente, tú puedes ser diseñador, pero puedes ser de project manager, pero puedes estar en el departamento de social selling, pero puedes estar, y de hecho incentivamos el hecho de que la gente se vaya moviendo, pero al mismo tiempo, si estás en una posición de contacto con el cliente, como puede ser el project manager o el director de estrategia, lo que hacemos es que cada año, sí o sí, cambiamos a esa persona de proyecto. ¿Por qué? Porque es así, es decir, empujar la roca hacia adelante y porque la naturaleza humana es así, es decir, el cliente se va a acostumbrar, tú te vas a acostumbrar, el empleado del cliente se va a acostumbrar a determinados elementos, en cambio cuando viene alguien nuevo digo, hola, ¿qué tal?
el objetivo es este, vamos a empezar. Y todo como que se mueve, ¿sabes? Entonces, el cliente eso lo valora mucho. Normalmente los directores de marketing eso no lo valoran, pero los dueños de las compañías, que son a los que nos debemos, lo valoran mucho, ¿vale? El hecho de que pongas gente fresca y con ganas y con ideas, además que vienen de otros proyectos, con lo cual todo el conocimiento de otros proyectos lo pueden introducir, porque una de las dinámicas que tiene 3Ditch es que debes conectar. O sea, si por algo funciona 3Ditch es porque somos capaces de conectar diferentes cosas para ejecutar en sectores diferentes. Entonces, esa es la línea principal del funcionamiento, y es que como entras nuevo en el proyecto, pero vienes de haber estado en Somalia, la realidad es que te dice, esto es simple, esto es fácil, esto lo hacemos, esto no lo hacemos, entonces tienes mucha capacidad de segmentación. ¿Habías visualizado alguna vez llegar hasta donde has llegado? Desde esa parte que empezaste con 19, 20, 21, o sea, ¿te imaginabas o en ese momento sí que querías crear la empresa, que tú querías trabajar, pero llegar hasta todas estas cosas tan profundas, este equipo, este talento, esta forma de entender el negocio? Pues, a ver, yo, es lo que te he dicho, te lo he dicho al principio, yo he construido la empresa en la que yo quería trabajar. Y poco a poco se parece mucho más. O sea, lo estamos consiguiendo, pero, claro, tiene su proceso. Y es que ahora yo no tengo 24 años. Entonces, hay una base principal y es nutrir a la empresa de gente joven, que empuje hacia arriba con ideas nuevas y con conocimiento nuevo, ¿no? Entonces, me lo podía haber imaginado. A ver, nunca piensas en el fracaso. O sea, lo bueno que tiene el emprendedor es que es como el casino. Es decir, cuando gana, lo celebra. Y cuando pierde, rápidamente quita las fichas y empieza a jugar otra vez. ¿Por qué? Porque es así. Porque la energía a ti te lleva a eso, ¿vale? Pero eso no significa que no puedas tener mejor conocimiento. O sea, yo creo que no tengo nada que ver con el Andrés de 24 años. Ahora no tengo nada que ver. Estoy muy, como dice mi mujer, es que tú estás muy trabajado. Pues sí, estoy trabajado. Sí, estoy trabajado. Bueno, y cambiando un poco de tema, sabes que nos gusta o nos encanta el tema de las inversiones. Correcto. Tú lo sabes. Entonces, ¿tienes otras inversiones? Cripto, bolsa, inmuebles. A ver, yo no tendría sentido el hecho de el dinero parado, no tiene sentido tenerlo. Entonces yo tengo inversiones en inmuebles, pero fijaros en lo que yo pienso. Yo pienso en inmuebles para alquilárselo a la gente joven. Es decir, yo compro inmuebles normalmente que están en los centros de las ciudades para que la gente joven pueda vivir cerca donde trabaja en mi empresa, aunque yo no se los alquilo porque el ecosistema que veo de empresas es muy amplio, ¿no? Entonces, lo que creo es que yo invierto en inmuebles que normalmente están en el centro de las ciudades, que se pueden alquilar. Yo hago larga temporada, es decir, gente joven que vaya a estar en un trabajo o que vaya a... Y en ese sentido es un poco la orientación a la que voy, porque veo que hay una necesidad, o sea, claramente hay una necesidad de toda la gente joven de poder vivir en casas sin que, pues de ahí los co-livings, de ahí todas las estructuras que hay. Y eso está claro que, o sea, es una necesidad que no va a parar, porque cada vez hay más extranjeros viniendo a Alicante y a toda España, y no va a parar, cada vez los centros van a estar más copados, y entonces tener un inmueble que se pueda alquilar a gente, pues tiene sentido, ¿no? Luego, por otro lado, el dinero, pues lo tengo repartido entre fondos indexados, como bien sabes tú, y luego plazos fijos también. Es decir, hago una mezcla entre inmuebles, plazos fijos y fondos indexados. Vamos, tengo bastante... yo creo que lo tengo bastante equilibrado y estoy contento. Sí. Estoy contento, pero el pensamiento del dinero es que genere dinero, pero que no te haga rico. Es decir, solo que genere dinero. O sea, el concepto es que genere dinero. O sea, que genere sin que tú trabajes. Esa parte de no dedico tiempo a generar dinero, ¿vale? Sí, son ingresos pasivos que Correcto. se vaya manteniendo y que tú sigas siendo el Andrés que quieras seguir y viviendo la vida que quieres. Y sobre todo que no pierdan valor, porque mucha gente no está atendiendo a esa parte. Sí. Sí, el dinero en el banco pierde valor siempre. Claro. En la pérdida de valor
con la política monetaria que hay actual, cada vez la inflación, yo soy de los que piensa que irá a más. Irá más y lo estamos viendo. Sí, pero bueno, yo que vengo del momento en el que, a ver, yo nunca he tenido endeudamiento de la compañía, pero sí que tenía una póliza de crédito para dormir por las noches, sobre todo después de aquello de la constructora, ¿no? Y yo la pagaba y nunca la usaba, ¿no? O sea, yo soy de ese tipo. O sea, yo creo que podrías identificar a los empresarios que tienen pólizas y no la usan, porque esos son buenos. O sea, es gente que no quiere riesgo. Ahora, no son buenos inversores, porque yo no quiere decir yo que sea buen empresario no significa que sea bueno invirtiendo. De hecho, yo me dejo aconsejar muchísimo, ¿vale? Por perfiles que saben de lo que están hablando. Obviamente, yo sé de lo que yo sé. O sea, yo las decisiones que he tomado siempre han estado apoyadas por gente que sabe más que yo porque me lo ha demostrado, ¿no? Entonces, me lo ha demostrado pues en varias ocasiones y bueno, pues a los hechos me remito. Y pueden ser varios, ¿eh? Es decir, no hace falta que sea una sola persona. Puedes escuchar a varios. Yo creo que hay que escuchar varias opiniones. O sea, varias opiniones porque si tú eres medio inteligente tendrás que ser capaz de discernir la paja del grano, ¿no? Entonces, aunque te puedes equivocar, obviamente, ¿no? Pero la gente que ha invertido, que invierte su dinero, sobre todo, es la gente que merece la pena. No tengo cripto, lo siento. No tengo cripto, pero me siento a gusto, ¿vale? O sea, también os digo que el sistema actual de monetario me parece tan volátil como el de las cripto. Es decir, apretar un botoncito y fabrican dinero, ¿no? Ahí donde vamos. Ahí donde vamos. Lo que pasa que tú miras el euro y dices, bueno, tengo 100.000 euros en cuenta corriente y los miras al año que viene y tienes 100.000 euros. No has visto la volatilidad. Claro. Pero lo real es que sí que ha habido una volatilidad, que es que compras menos. Entonces, bueno, pues no sé si lo comparamos con la volatilidad del Bitcoin, fuera de que inviertas o no, pero realmente mucha gente ve la volatilidad del Bitcoin, pero no ve la volatilidad de su euro, porque no se ve como tal, porque estás mirando la unidad, que es el euro en sí, pero sí que estás perdiendo un valor adquisitivo a ritmos que, bueno, que están... Ahí, clarísimos. Ahí, fíjate que nosotros que tratamos con gente joven de distintos países, el otro día una de las personas que está optando para hacer un internship en 3D, yo hablo mucho con ellos porque quiero conocerlos antes de que vengan, porque van a pasar 6 meses y van a estar muy pegados, ¿no? Entonces, una de las preguntas que le hacía es, ¿a ti el sistema actual ¿qué te parece? O sea, tú pues tienes que pagar impuestos, etcétera, ¿cómo lo ves? Y ahí se abre un melón tremendo, porque casi todos los jóvenes con los que hablo me dicen, es que yo no quiero pertenecer a ningún sistema. Entonces, el modelo en el que estamos ahora mismo sumidos es un modelo totalmente injusto, ¿vale? Y yo creo que yo como empresario, a mi edad, no lo voy a cambiar. El otro día también hablaba con una persona que me decía que las rebeliones nunca han funcionado, ninguna, ¿vale? Pero yo creo en una rebelión de los jóvenes. Es decir, creo que la gente joven no quiere este sistema, porque el sistema es injusto. Porque el sistema te retienen una barbaridad de dinero, no tienes capacidad de decisión, o sea, a la hora de construir una empresa nadie te ayuda, a la hora de tal... Yo iba con la ceguera del emprendedor. Cuando monté mi empresa no sabía que valía nada. Y me lo gasté porque yo ya había vendido, ¿no? Y esa es otra de las dinámicas. Pero yo creo que la gente joven, cuando me dicen, no quiero pertenecer a este sistema, los de estos del Salvador y tal, que están haciendo que si vas allí te dan la nacionalidad, no pagas impuestos, estás fuera, si todas las LLCs, todos... Eso yo creo que van a ser legión. Es decir, que van a ser legión y ahí, aunque por otro lado la historia me dice que las rebeliones nunca han funcionado, ¿vale? Pero yo estoy esperanzado en eso. Es decir, estoy esperanzado en que la gente joven sean legión y el sistema se dé cuenta de que se han equivocado. Los youtubers han empezado. Empezaron hace bastante tiempo. Sí. Pero es una obviedad que cada vez hay más LLCs. O sea, eso es un... Yo cada vez en que trabajo, cada vez colaboro con más gente que tiene LLCs. O sea... Sí, lo verás. Sí, torres más altas han caído y te paras a pensar, por ejemplo, ahora me venía a la mente cuando existía el Messenger, que yo particularmente pensaba que eso nunca se iba a acabar. O sea, eso era una maravilla. Era la primera vez que te podías hablar con alguien gratis, sin SMS y tal, y mira si se acabó.
y nace WhatsApp. ¿Y por qué WhatsApp? Porque se utiliza, porque la gente está en ese sistema. Tan solo falta que más gente vaya, como tú dices, se desprenda de un sistema y vaya al otro. Claro, es decir, y yo creo que ellos tienen menos barreras. ¿No? Porque es que me acuerdo que personalmente me dice, pues si hacer una DLC es hacer así, chu, 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 chu. Me dijo, chu, 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 y ya puedo hacer una factura. No es tan fácil, a veces. Pero la realidad, más allá de eso, entonces, yo creo que el sistema tiene que, de alguna forma, cambiar. No digo que tenga que destruirse, pero tiene que ser más justo. No es justo ni para los jóvenes, como decía, ni para los mayores, y menos para los empresarios, y bueno, parece ser que tampoco para los empleados. Entonces, estamos en una dinámica complicada. Entonces, el concepto de la internacionalización te hace ver eso, mucho más. ¿Qué caprichos tiene Andrés? Buah, yo tengo muy pocos caprichos. Soy poco caprichoso, la verdad. A ver, tengo relojes, pero la realidad es que nunca los llevo en hora. Entonces, que eso a la gente detectas al paranoico porque empieza a mirar tu reloj y empieza a estresarse, ¿no? Porque piensa que es la hora real. Pero la realidad es que no tengo así. Me gusta el deporte, o sea, soy una persona que hace mucho deporte y no miro cuánto gasto en hacer deporte. Me gusta esquiar y me gusta, sobre todo, pues estar con la familia me gusta mucho, y eso al final te condiciona mucho en que no seas demasiado de locura. Me gusta viajar, sobre todo viajar con mi familia me gusta mucho porque es lo que realmente me hace desconectar. Porque en un sector donde puedo estar conectado el 200% del tiempo, pues la realidad es que las viaje... experiencias. Sí, las experiencias. sin duda. Yo creo que es algo que coincide muchos empresarios. Al final lo que más valoran, muchas veces no valoras ya lo material tanto, valoras más las experiencias. Y realmente es lo que... Sí, pero tú lo sabes que el empresario y el emprendedor necesita foco. Y el foco, yo estoy convencido de que viajando y trabajando en coworkings en Tailandia y tal, puedes tener mucho foco. Pero yo creo que el foco se consigue en el equipo, encerrado, en una sala, hablando y intentando llegar a donde quieres llegar. Y cogiendo el coche y moviéndote a determinado sitio y consiguiendo lo que quieres hacer, ¿no? Porque no nos damos cuenta de la potencia, de la capacidad física de hacer cosas, o de hablar, o de persuadir, o de convencer a la gente de que haga cosas, porque ese es el verdadero valor. Porque mandar correos electrónicos o mandar WhatsApp o hacer anuncios de ads está súper guay, pero más guay es convencer a alguien en persona de palabra. Bueno, pues... vamos a pasar al tema a presentar tu libro un poco. Has tardado unos cuantos años, pero la realidad es que tiene bueno, mira. Quiero que, está aquí en cámara para que la gente lo vea y si hubiera otro modo. Sí. Cuéntanos un poco sobre el libro. Pues mira, tiene todo el libro, lo escribí, y además el momento en el que lo escribí es súper interesante, y es que es justo cuando me estaba separando de mi último socio y acababa de tener un hijo, ¿vale? O sea, yo soy una persona que se levanta muy pronto, ya sabéis. Pues hay gente que se queda muy tarde, yo me despierto muy pronto, más o menos a las 5 de la mañana por ahí, estoy ya en pie, ¿vale? Entonces, eso empezó a suceder en aquel momento. Obviamente tenía que ver con las preocupaciones personales y las preocupaciones empresariales, porque estaba viviendo dos momentos, mi tercer hijo, o sea, casi nada, y saliendo mi socio al mismo tiempo. Entonces, como que me dio un agobio de pensar que todo lo que sabía a lo mejor se perdía. Y entonces lo que hice fue ponerme a escribir de una forma en la que al principio fue una forma desordenada. Es decir, todo lo que sabía lo escribía, ¿vale? Entonces, como todo en la vida, al final lo identifiqué primero porque yo lo que quería hacer estaba saliendo del proceso de quedarme solo en la empresa, y estaba también pues aumentando mi familia. Entonces lo que pensé es, voy a construir un manual para que la gente piense diferente. Porque si tú te quedas con la historia que tienes en el pasado, piensas, oye, ¿el futuro cómo me va a ir? ¿No? Y si sigo haciendo lo mismo, ¿cómo me va a ir?
Y entonces en lo que pensé realmente fue en lo contrario. Es decir, ¿y si hubiera otro modo de hacer las cosas? Y entonces estructuré todo un manual de cómo actuar en todos los procesos de negocio del cliente que tuvieran que ver con lo digital, y abordo desde partes que tienen que ver con la marca y cómo ordenarla, hasta cómo invertir, qué variables tienes que medir, de qué forma hacerlo y tal. Y entonces lo escribí, y cuando lo escribí se lo pasé a una persona para que me diera su opinión, y me dijo, está muy bien, pero no se entiende. Entonces lo que hice fue, a una de las personas que formaba parte de 3Ditch y que acababa de entrar y que sabía escribir bien, le dije que me lo reescribiera, Transcribiese, ¿no? que me lo transcribiese para que se entendiera por una persona como él. O sea, como una persona que no sabe, ¿vale? Y entonces empezamos a trabajar en conjunto para que no quitara las partes que tenían que ver, pero sí acomodara determinadas partes. De forma que cuando lo terminamos, es un manual que permite a cualquier persona de cualquier nivel, aprender y conectar todas las fases del desarrollo de un negocio. Y además es un manual, es decir, hay QRs donde puedes ver vídeos, donde hay como ejercicios muy simples que permiten utilizarlo todo. Vale. Lo hice básicamente porque tenía ese tiempo libre desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la mañana, y lo escribí en ese momento. Y luego, sobre todo, lo hice porque nosotros llevamos colaborando con la asociación APSA y con Niños de Kenia desde hace mucho tiempo, y lo que busqué es que, bueno, lo vendemos en Amazon, lo puedes comprar en cualquier momento. Y dejaremos el link. Y pues todos los beneficios del libro los destino a Niños de Kenia y a Asociación APSA para cualquier recurso que ellos puedan hacer, ¿no? Entonces, la realidad es que pensé que sería un libro que le serviría a alguien como yo. Entonces, pues ahora cuando entras dentro de 3Ditch, pues tienes que leer el libro, obviamente, ¿vale? Pero está hecho a propósito, y siempre lo digo, es decir, está escrito por mí, pero transcrito por una persona que se llama Francisco, que estuvo en 3Ditch y era como tú, ¿vale? Entonces, eso permite que gente que sabe mucho de técnica entiende bien lo que escribo, pero es capaz de conectarlo. Es decir, a lo mejor sabes mucho de AdWords, pero no sabes mucho de cómo identificar la marca o hacerla poderosa, o cómo elegir el producto, o cómo eso, ¿no? Entonces, te permite conectar varias ramas para poder hacerlo, ¿vale? Y nada, estoy súper contento de él, y además ahora mismo solamente se puede comprar en Amazon, porque tú tienes esto, pero todos los que se fabricaron, como Amazon los fabrica conforme los vas pidiendo, pues se vendieron, y los tienen nuestros clientes, y los tienen también la gente que los compró. Así que muy contento. Muy interesante. ¿Y otros libros que te hayan marcado, te hayan hecho clic o que le puedan servir a la audiencia? ¿Qué le recomendarías a la audiencia? A ver, yo no voy a decir los típicos libros porque realmente no... A mí, yo he leído muchísimo. Además, recuerdo perfectamente, o sea, yo era de los que cogían el avión. Estas anécdotas son chorradas, pero yo cogía el avión a las 4:25 de la mañana para irme a Madrid, porque valía 35 euros el irse a Madrid, y yo tenía reuniones con 3 clientes. Y yo, cuando viajaba en ese avión, sabía que tenía que conseguir más de 35 euros en negocio, que parecía muy cutre, ¿no? Pero esa mentalidad yo la llevaba. ¿Y qué pasa? Pues que en los aviones, a esas horas, obviamente tenías que esperar, o cogías el tren muy pronto. Y yo me ventilaba absolutamente todos los libros que existen, porque me los compraba en las estaciones de tren y me los ventilaba en el propio viaje, para ir y para venir y para poder hacerlo, ¿no? Pero sí que todos esos libros te aceleran. Es decir, son libros que tienen conocimiento, pero te aceleran como emprendedor. Yo, por ejemplo, la revista Emprendedores, que llevo suscrito, no sé, 20 años, ¿vale? Y que estoy súper contento porque he salido varias veces en la revista, y es una revista de referencia para todo aquel que realmente sea emprendedor, me provocaba taquicardias. Entonces, aunque sigo suscrito, nunca la leo, porque cuando la leo me entran más ganas de hacer cosas, ¿vale? Son cosas curiosas, pero la realidad es que el libro que más me ha servido para mí es la parte de... hay un libro que es súper metafísico y tal, que se llama El poder de la hora, ¿vale? Y El poder de la hora es un libro de autoconsciencia,
Es decir, cuando hay mucho ruido en la cabeza, porque al ser emprendedor y construir muchas cosas, tienes mucho ruido, ¿vale? El tener la capacidad de apagar el cerebro, apagarlo, decir, cállate. Ese es un poder que, por ejemplo, lo aporta ese libro, ¿no? Entonces, si os pasa eso, que os despertáis en mitad de la noche con un montón de ideas en la cabeza o que no podéis dormir ese libro te permite ser consciente de ese modelo, ¿no? Hay una parte del libro muy, muy interesante donde pues alguien ve a una persona encima de un caballo encima de una montaña y lo dice mucho, ¿no? Y dice, ¿dónde vas? Y dice, ¿dónde va el caballo? ¿No? La realidad es que el ser humano es un poco como esa tesitura, es decir, el cerebro es el caballo, ¿vale? Entonces, yo lo que estoy convencido es de que igual que yo le puedo decir a mi mano, muévete, porque es un órgano que lo puedo controlar, debería ser capaz de decirle al cerebro, cállate. Interesante. ¿Vale? Entonces, ese poder de callarse permite que la energía luego, a la hora de hacer cosas, sea superior, mucho mejor. ¿Vale? Entonces, la autoconsciencia, el saber que pues no engañarte a ti mismo, avanzar. Y es difícil, porque uno al final tiene la energía motivada a saco. Vamos a tope, ¿vale? Y pararlo es complicado. Pero bueno, con este tipo de libros sí que lo aconsejo. También Compañías Atómicas es uno de los libros que a mí me gusta mucho. Cómo se generan células. Y yo soy muy partidario de un modelo que es un modelo de explicación de la realidad que se llama el modelo sistémico. El modelo sistémico explica la realidad que nos rodea para conseguir ser felices. ¿Vale? No sé si lo conocéis. ¿Lo conocéis? No. ¿No? Vale, pues el modelo Apuntado sistémico queda. identifica que cada uno de las personas que forman parte, la realidad es un sistema, es una red, ¿vale? Es una red, es como una verja. Y en cada verja, si os fijáis, cada rama se junta en un sitio. Ese sitio es un nodo, cada persona es un nodo, ¿vale? Y cada persona que se relaciona con otra persona genera pues un trozo, un hilo de unión, ¿vale? Y así somos somos una red, ¿vale? Conectada. La realidad del modelo sistémico es que te explica cómo debes actuar en cada momento para que la energía entre cada uno de los nodos funcione. Hay una serie de reglas, hay como 7 reglas, que si las sigues, pues puedes ser feliz, se supone, ¿vale? O sea, no es ninguna secta ni nada, sino que es una explicación de la realidad, ¿no? Entonces, yo siempre he tenido una tendencia a intentar entender la realidad para intentar no controlarla, pero sí adecuarme a ella, ¿no? Porque hay cosas que no entiendes. La vida, pues uno dice, ¿por qué me pasa esto? ¿No? Entonces, ese tipo de documentos que es abierto porque es un modelo. O sea, yo emplazaría a la gente a buscarlo y ir indagando acerca del modelo sistémico. Se utiliza mucho para temas relacionados con pues problemas familiares, entre hermanos, pero aplicado a la empresa es muy potente. Es decir, porque realmente todos los miembros de la empresa son nodos, todos se relacionan, hay que equilibrar las relaciones, para recibir hay que pedir, hay como determinadas reglas importantes. Sí, estaría muy bien que la gente que lo haya leído, que no lo esté viendo, que en comentarios pues pueda decir su opinión. Sí. Pero sí, muy, muy interesante. Y mi última pregunta, antes de la última de Miguel, sería... ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido? ¿Cuál es esa frase que te repites cada día? Eso que llevas grabado y que cuando estás en esa oficina pensando, cuando tuviste el problema de los 40.000, ¿cuál es esas palabras o esas palabras que te vienen? A ver, ahora mismo a mí, en realidad... Con el tiempo lo que tienes es una capacidad de saber que te va a ir bien. Porque el empresario siempre tiene un miedo único, constante, y es la ruina. Ese es el miedo de cualquier empresario, que construye, que invierte, que hace, es que se arruine. Y eso es un miedo que muchas veces, si se lo preguntaras a Mancio Ortega, a lo mejor te lo dice, la ruina. Lo tienes aquí, metido. Porque cuando eras joven y apostabas por hacer batas o apostabas por hacer determinadas cosas, te estaba jugando la vida, el salario, como yo con esos 40.000, ¿vale? Entonces,
Yo en mi cabeza todo el tiempo me digo a mí mismo, me va a ir bien seguro. Me va a ir bien seguro. ¿Por qué? Pero no es un seguro de me has motivado, seguro. No, es que trabajo mucho. Sí. Es que lo sé. Es que podría empezar otra vez. Es que a lo mejor empiezo otra vez. Y podría hacerlo. Claro. ¿Vale? Cuando llegas a ese punto es cuando ya no hay nada que te pare, porque dices, puedo fracasar, pero me voy a volver a levantar y voy a volver a crear. Sí, pero tú lo sabes, porque seguro que has visto, claro, o sea, lo vemos todos. Lo que pasa es que en España el modelo de fracaso, o sea, yo no he tenido, o sea, sinceramente mi empresa ha ido bien siempre, pero no, porque hemos dicho que jugamos al casino. Hemos dicho que hacemos con las fichas, las metemos para adentro, pero mi otra consultora se cerró. O sea que todos jugamos al casino, ¿vale? Entonces, es básico que sepas que has tenido una historia y que, bueno, te has remontado las veces que ha hecho falta, ¿no? No remontar de caerse, porque uno ya no se cae. Uno es como cuando juega al pádel. Pues al final, pues ya sabes cómo te tienes que agachar. O sea, te lo han hecho una vez, no te lo van a hacer dos, ¿no? Entonces, con el tiempo, te das cuenta de que es muy difícil que el barco se hunda. Pero si se hunde, da igual. Bueno, Andrés, pues mira, enlazando con la última pregunta, a raíz de lo que has estado hablando del pádel, ¿cuándo vamos a jugar otra partida? Hombre, yo estaré encantado porque nos tocaron unos paquetes de contrincantes la última vez. Bueno, a ver si escuchan. Sí. Oye, yo encantado de jugar con cualquiera, ¿vale? Sí. Pero bueno, pues sí, cuando tú quieras, estaré encantado. Cuando surja, sí. Hay que ir a jugar allí a Alicante. Bueno, Andrés, pues nada, llevamos ya 1 hora y 41 minutos, 1 hora y media larga. Yo creo que toca el momento de darte las gracias por venir hasta aquí y por compartir con la audiencia toda tu vida más personal y empresarial, porque hemos tocado ambas. Sí. Y nada, darte las gracias por venir hasta aquí y... Pues yo quiero decir una cosa. Primero, darte las gracias a ti por ser siempre generoso, porque siempre has sido muy generoso con todo, con la información, como cliente, porque has sido cliente mío. Y decir una cosa, y es trasladar a la gente que es empresaria que ayude al resto de los empresarios. Es decir, que siempre nos ayudemos entre nosotros. O sea, hay una base principal y es que tenemos que ser inteligentes y no hablar mal de los otros empresarios, porque la realidad es que todos estamos en el mismo juego. Y si podemos ayudarnos entre nosotros, será siempre mejor. Si tú eres emprendedor y quieres ayudar a otro, ayúdalo. Va a funcionar, os lo prometo. Yo, que estoy en el futuro, os digo que funciona. Sí. Ayudar es vender, de alguna forma, y ayudar es... yo creo que es uno de los propósitos que cuando has conseguido lo que quieres, más o menos, lo que piensas más es en ayudar a otros y al mismo tiempo eso va a estar recompensado. Sí. Ese es mi punto de vista. Funciona así, yo creo que ahí coincidimos. Yo encantado, ha sido la entrevista más larga hasta ahora, pero es que no se podía cortar porque has estado dando muchas píldoras y como dices tú, después de este cierre de que sabemos que estás en el futuro, que eres una persona con mucha experiencia, pues cada cosa de las que has dicho, pues bueno, gente más joven y no tan joven y que no ha pasado todavía por ese camino, pues que apunte, que saque el papel, que saque el boli. 4 ideas, ¿vale? Yo me quedo con me quedo con 2, con la de mostrar autoridad, ¿vale? Y trabajar esa parte ahí, que supongo que es importante los resultados. Y la segunda, la que acabas de decir al final, la de compartir, crear abundancia, ser mejor persona y esa es fundamental. Me quedo con ese par de cosas. Pues nada, me alegro de que os haya gustado y abierto completamente a la gente que quiera conocernos más o que quiera saber más de nosotros o de mí o que quiera preguntar cosas, pues dejaremos link de tu libro, de tu web. Muy bien. Y lo que se nos ocurra. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.